Muy buenas tardes todas las personas, bienvenidas sean a este programa especial de Ruta de Cambio, donde exploraremos los mejores momentos del cierre de esta primera temporada. Así que les invito, no se lo pierdan porque tendremos momentos memorables y mucho aprendizaje en lo que llamamos hacia un constitucionalismo empático, donde cada historia es escuchada y cada norma una promesa de dignidad. Ruta de Cambio. Arturo Morell y la transformación social a través de la cultura. Gran activista, escritor de obras de teatro, actor, entre muchas cosas, nos enseña a través de Teatro Liberador y Voz de Libertad cómo la cultura es un eje y un pilar fundamental para la transformación de nuestras sociedades y aportar, por ejemplo, la reinserción social de personas que fueron privadas de su libertad. De su testimonio y de la mano de la propia compañía teatral, seguimos a la construcción de un derecho como es el acceso a la cultura y también la reinserción social. Lo mejor lo tenemos a continuación. ¿Y en qué momento construyes la idea de Voz de Libertad, Teatro Liberador, esta idea también de la reinserción social a través de la cultura? ¿En qué momento lo concientizas como decir, wow, la cultura es algo muy espiritual, es algo muy transformador? Yo siempre voy a compartir eso, pero me parece interesantísimo que lo veamos desde esta perspectiva también del derecho de acceso a la cultura y cómo va creando nuevas oportunidades para las personas, las va transformando y les da, pues, justamente una nueva oportunidad de vida. ¿Dónde lo creas? ¿Dónde lo concientizas? Justo cuando hacía estas jornadas de derechos, hablar de derechos humanos, yo decía, es que necesito un esquema que sea más fácil de transmitir las ideas, no solamente llegar a dar la charla. Entonces dije, voy a buscar yo estudiaba teatro, me encanta el teatro, y descubrí que en las pastorelas es un reflejo de la realidad, es una revisión, exacto. Entonces me puse a dar talleres de que todas las personas, todos los grupos sociales escribían su vida a través de una pastorela, reflexionaban sobre la vida, y entonces fundé el Festival Hispanoamericano de Pastorelas, donde tenía 4 categorías: infantil, materia independiente y penitenciaria. Bueno, ya estamos aquí con la compañía completa. Algunas personas van a compartir parte de su experiencia de vida, cómo han progresado con el teatro, lo que el teatro ha hecho para ellos y ellas. Entonces, ¿nos quieres compartir? Sí, claro. Yo me llamo Guadalupe Fernández González. Y cuéntanos cómo llegaste aquí, qué has hecho aquí, cuál ha sido tu crecimiento, tu aprendizaje, qué te deja la compañía. Bueno, yo llegué a la compañía, el maestro Arturo Morell fue a hacer un casting a Santa Marta y fui a hacer el casting y me quedé. Desde ahí, el primer periodo que pasé ahí fue muy difícil, muy duro para mí. Cuando llegó el maestro, nos empezó a enseñar a que teníamos una segunda oportunidad, a empoderarnos y a darnos cuenta de que solamente fue un paréntesis en nuestra vida nada más, que no teníamos por qué salir y sentirnos mal a la sociedad. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo a cambiar como ser humano, a decidir y tomar mis propias decisiones, a no permitir que se me juzgue, a no permitir que las personas quieran volver a hacer de mí lo que hicieron anteriormente. Por lo que pasé fue que yo me dejé manipular. En 3 palabras, 4 palabras, ¿qué transmite la compañía para ti? Felicidad, empoderamiento y sobre todo el amarme a mí misma, a valorarme como mujer. Gus Guevara y la revolución anticapacitista. Gran activista, comunicador, escritor, cantante, actor, en fin, asesor de empresas particulares, nos cuenta a través de su vivencia personal qué es el capacitismo y cómo es necesario erradicarlo en nuestras sociedades. Transitaremos a través de conceptos básicos de las personas con discapacidad para transitar hacia un momento muchísimo más empático y entender cómo estos conceptos son necesarios para que podamos transitar a una mejor sociedad. Entonces, vamos a hablar de qué es el capacitismo. Ahora sí que, for dummies. Ya, sí, claro. Sí, pues ese es como, a nivel como muy, muy simplificado, es como la discriminación ejercida hacia la funcionalidad y la apariencia de los cuerpos. Es decir, le hemos dado un valor social
un valor incluso de todo tipo, ¿no? A cierto tipo de cuerpos, ¿no? A cuerpos hegemónicos, a cuerpos bípedos, es decir, que caminan sus dos piernas, a cuerpos normovisuales, es decir, que no presentan alguna discapacidad visual, a cuerpos oyentes, que no presentan alguna discapacidad auditiva, neurotípicos, que no viven alguna neurodivergencia, ¿no? Y entonces pareciera que todos estos cuerpos, los 1.300 millones de cuerpos de personas que vivimos con alguna discapacidad o diversidad funcional en el planeta, pareciera que son menos valiosos, menos importantes, menos tomados en cuenta, menos merecedores. Y eso genera un sistema y una estructura alrededor de ellos donde se les niegan derechos y oportunidades. Y nace, pues, justamente a través de este ismo, que es el capacitismo, que a su vez, digo, si lo pudiéramos comparar, puede ser como el similar al machismo, al racismo, al clasismo, pero en este sentido, en función de cómo funcionan y cómo lucen los cuerpos. Eduardo Ávila, judoman, y el derecho al deporte para la transformación social. Eduardo nos cuenta a través de su vivencia personal como multimedallista olímpico en diversas ediciones la importancia del deporte para la transformación de nuestras sociedades. Es por una parte un elemento espiritual que permite el desarrollo y la paz de nuestras comunidades, pero también un derecho al que todas las personas tenemos acceso. Y parte de hablar pues con las personas sobre el deporte es que el deporte en realidad también es un derecho humano. Y como derecho humano comparte además muchos principios con los derechos humanos en general. Es un primer acercamiento con la justicia, con la no discriminación, con la igualdad de oportunidades. Por eso incluso la ONU en su agenda mundial, la Agenda para el Desarrollo 2030, la ha considerado como un vector de cambio para la paz y el desarrollo. Quisiera yo entonces pues, que nos platicaras en la práctica, porque tú has vivido el deporte. Ajá. Y pues como derecho humano implica muchas obligaciones, no de las personas, sino del Estado de fomentarlo, de promoverlo, de que esté disponible para que esté al alcance de que las personas lo puedan practicar y acceder a él. Ok. Tú en tu vida, ¿qué elementos favorables has visto para acceder al deporte? ¿Cuáles crees que faltan en la misma cultura societaria, no? Porque a lo mejor a veces, pues, no todas las personas saben, o la educación que nos dan en familia tampoco es la suficiente como para poder acceder. Y pues quiero que en tu experiencia nos cuentes pues un poquito de esto. Ok. Bueno, en mi caso fue completamente familiar. O sea, viene desde mi abuelo, que le gustaba el box, mi papá judo, luego yo, mi madre, desde toda la vida haciendo deporte. Yo creo que el deporte viene desde la familia, que es como el núcleo de donde nace todo, lo bueno y lo no tan bueno. Y como es un vector de cambio para la paz y el desarrollo, el deporte nos da valores, trabajo en equipo, juego limpio, aprender de la frustración. O sea, antes de saber ganar, hay que saber perder. También, aprender, sí, pues sí. Y para la paz, pues un juego siempre nos va a hacer sentir mejor, ¿no? Una actividad física nos va a hacer mucho bien, siempre nos va a hacer bien. Salud mental, ¿no? También nos mantiene... Digo, hay temas ya incluso químicos que yo no conozco, la verdad, pero pues sí nos promueve las endorfinas, nos hace ver más felices, nos pone más en nuestro centro, nos pone más contentos, nos pone más amables con las claro personas. Que sí. Siempre nos hace sentir mucho mejor esta parte. Dina Laureano y los seres sintientes no humanos. Con Dina exploramos de la mano de la labor que realiza en este refugio para animales, la importancia de la protección de ellos como integrantes de nuestra sociedad. Entendimos el nuevo paradigma constitucional que obliga a la expedición de una ley general de bienestar animal y que ahora forma parte de nuestras mayores aspiraciones como una sociedad muchísimo más justa e igualitaria. Cuéntanos cuál es un procedimiento de rescate, cómo llega a ustedes la noticia, qué labores llevan a cabo para ayudar a estos animales. ¿Te puedo hablar en específico del rescate de ayer? Claro, ponlo como ejemplo. Tengo una amiga que se llama Cristina Núñez, ella también es rescatista, ella vive en Ecatepec, conoce toda esa zona y pues fue así que ella vive cerca de donde fuimos a hacer el rescate. Y por otro lado tengo a Gaby, que ella se dedica a transportar mascotas. Gaby una vez pasó por ahí y vio a los cachorritos en ese predio. Entonces ayer precisamente fuimos la idea era irles a darles de comer. Ya habíamos ido anteriormente y era un caso complicado porque estaban en un terreno. Sí. Y es como invasión de morada, ¿no? Entonces pasamos con Cristina, oye Cristina, ¿nos apoyas para ver cuál es la situación y si podemos rescatarlo? Pues adelante, pues vamos. Entonces nos adentramos las tres al terreno. Al lado del terreno
hay otro terreno que se vende. Ya. Entonces hablamos a ese teléfono, oiga, ¿nos permitirían el acceso? Y le Nos dije, permitieron el acceso, porque por adelante nos teníamos que cruzar por medio de una escalera, íbamos a llamar mucho la atención. ajá, Entonces preferimos hacerlo por atrás, ¿no? Por el terreno de al lado. Fue así que pudimos saltarnos la barda y, oh sorpresa, había una mamá con 3 bebecitos, ajá, casi recién nacidos, yo creo que tenían como 3 días de nacidos, sí, en la caseta del policía. ya. O sea, es una fábrica abandonada. Y bueno, empezó ahí el rescate, cada vez que Era un espacio muy grande, ¿eh? Pero por todos lados había perritos, cada vez veíamos más y más, parecían pocos, pero nos dimos cuenta que eran más, Oye, entonces rescatamos como 13 y los fuimos tranquilizando. Eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, yo Sí. de ese proceso, porque además estoy viendo que aquí están conviviendo de una manera pues muy amorosa. Sí. Incluso se les nota que tienen pues un acompañamiento y un afecto, pues, que seguramente lo das tú, porque pues vienen y se acercan y pues es un proceso además de sensibilización y pues animalitos que estuvieron sujetos mucho tiempo a maltrato o a tratos crueles, Es correcto. tú los tienes que sensibilizar, ¿no? Elena Romero y su hijo Lalo, Casa Árbol de la Vida, Enfermos Anónimos y Cuidados Paliativos. Acompañamos a Elena y a su hijo en el albergue que tienen años cuidando desde la labor de su padre en la pandemia de personas con VIH, en esta labor tan noble, necesaria y solidaria, coadyuvante de obligaciones que en principio deberían ser estatales sobre el cuidado de personas adultas mayores en situación de abandono y personas con enfermedades crónicas terminales. Y bueno, estamos con Elena, Hola. directora de Casa Árbol de la Vida, pues para platicar brevemente sobre la historia del lugar, la labor de cuidados que realizas como enfermera sobre personas pues enfermas con enfermedades crónicas, personas en situación de discapacidad. Primero cuéntanos brevemente cómo surge este lugar a partir de la labor de tu padre. Pues, Leonardo. Leonardo Romero, mi papá. Pues la verdad es que está bien, como bien profundo porque papá le dan 3 infartos, le dan 3 meses de vida, dura 20 años dedicado a esto por agradecimiento a Dios y a los 20 años exactamente fallece de un 4º infarto. Así es que... Empezó con la labor cuando él enfermó, pero no murió. Mi abuelo, como era alcohólico anónimo, y hasta en cierto grado tenía un poco de conmiseración, ¿no? Entonces, esos 3 meses se fue a la cama, ¿no? Okay. Pasando esos 3 meses, mi abuelita fue así como de, ni te mueres ni cenamos, párate a trabajar, ¿no? De ahí mi abuelo empieza a pasar el mensaje, ¿no? De que se podía, ¿no? Que no por un diagnóstico se iba a quedar así, ¿no? Entonces, él empezó a practicar lo de los 12 pasos y 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, pero él no se fue con los alcohólicos, se fue con los enfermos, ya con los desahuciados en hospitales, ¿no? Yo quiero decirles que hay vida y le dan la dirección de una paciente, ¿no? Mi abuelo yo creo que se imaginó que era una casa, no era un basurero, era una señora malformada que sus hijos le habían ido a tirar a ese basurero, ¿no? Y mi abuelo empieza a trabajar con ella. ¿Tienes algún aproximado de cuántas personas han pasado a lo largo de estos 46 años Uy, por aquí? no, o sea, ¿Actualmente cuántas personas tienen aquí? 22. ¿Cuál 22, es el máximo de personas que han tenido aquí? 60. Claudia López, mamá contigo, y el desarrollo progresivo de las infancias con perspectiva de derechos. En un ambiente de absoluta confianza, platicamos con Claudia sobre su labor de acompañamiento que ha tenido respecto de diversos niños y niñas y adolescentes que han estado en situación de abandono por su orientación sexual, su identidad o expresión de género no normativo, y la importancia de que desde una perspectiva de derechos reconozcamos la libertad que tienen todos los niños, niñas y adolescentes para, de conformidad con su desarrollo progresivo, tener un acceso al reconocimiento de sus propias identidades y expresiones de género. Y esto lleva a otro punto que quiero platicar contigo, porque creo que has hecho un gran trabajo desde el nombre de Mamá Contigo. Gracias. Y creo que son las huellas del abandono. Creo que el abandono es un problema que tenemos, primero, en términos generales como sociedad. Porque, pues también cierto es que creo que en la formación actual, padres, madres cada vez se involucran menos con sus hijos en actividades o en acompañamientos realmente profundos, sensibles, humanos, ¿no? Ya ahorita también tanta tecnología, los mandan para aquí, para la clase, para allá.
y las personas se van sintiendo solas en sociedad, y cuando son además personas de la comunidad, se van sintiendo aún más solas. Y cuando hay rechazo, traes huellas de abandono y rechazo. Entonces, quiero que me hables tú de tu perspectiva, cómo ves y cómo crees que han trascendido estas llagas tan dolorosas para los seres humanos y para las personas, que no son cosa menor desde mi perspectiva, porque además trascienden al desarrollo societario, de cómo nos desenvolvemos como una sociedad verdaderamente empática, equitativa, igualitaria. Es que, ¿qué te digo? Mucha gente de la comunidad va en desventaja. O sea, tú tienes una vida bien bonita, es un privilegio, Es ¿no? totalmente un privilegio. Pero yo conozco, bueno, desde que empecé, que tuve este grupo de jóvenes, eran chavos corridos de casa, solo porque pues dijeron, mamá, papá, soy Sí. gay, o soy bi, o soy trans, y pues son muy solitos, ¿no? Ya pensando en cosas, pues en su mente ya cositas feas, porque pues a veces prefieren no estar, Ujú. porque pues ¿cómo puedes salir adelante si en tu propia casa estás recibiendo Es el primer rechazo. el primer Es tu primer rechazo? acercamiento humano Sí, y tu primer rechazo. es a quien tú necesitas que te apoye, tu familia, ¿no? Y aparte, esto no es que se me ocurrió, No. esto es porque así naces. La, Entonces es impresionante. la célula básica de la sociedad es la familia, cualquier entendimiento de familia, pero es Ajá. la familia, o sea, tu núcleo, donde Sí. estás, donde naciste, donde tu primer acercamiento, hermanos, abuelos, abuelas, padres, madres, ¿no? Y luego si le echas un ojito a lo que escriben en el contenido que hago en TikTok, es bien doloroso. Sí, claro. Yo los leo y me corrieron de la casa bueno, ya medio me aceptan, pero dentro de la casa no. Pero son muy tristes los comentarios que hacen. Están solos. Sí, te da mucha soledad. Están solos, te da solos, mucha soledad. solos. Y al final de cuentas, Solas aún y solas. aprenden, las personas, algunos encuentran las salidas. Qué bueno que hay acompañamientos exteriores como el que tú brindas, porque creo que justamente son aquellos lugares donde buscas un lugar seguro para Sí. sentirte, para poderte realizar. A veces uno sigue creciendo con ciertas huellas de rechazo y uno va aprendiendo a girar. Ahorita me dijiste, por ejemplo, tú tienes una parte muy privilegiada que yo claramente siempre le he dicho públicamente, sí. Tuve una bendición de tener una gran familia, pero también es cierto que eso no te blinda frente a la sociedad, Ah, no, frente a otro claro. tipo de rechazos y Por otro tipo de supuesto. discriminación. Emma Jessica Duvali y el Día de la Remembranza Trans. Ella nos cuenta en su testimonio, siendo una de las principales activistas más reconocidas en los derechos y reconocimiento de las personas trans, que su éxito ha sido haber llegado a su edad en un país como este. Y con una perspectiva de derechos, reflexionaremos sobre las deudas que tenemos como sociedad y Estado para el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas trans, haciendo una reflexión profunda sobre las violencias e interseccionalidades que atraviesan estas personas para el reconocimiento de sus derechos humanos. Pues muy buenas tardes, estamos con, Emma Jessica Duvali. lo cual es un gran honor porque es Qué una linda. de las madres del activismo trans que ha hecho mucho Gracias. desde la lucha social por los derechos de las personas trans. Cuéntanos un poquito de ti, cómo inició tu lucha. Bueno, yo soy una luchadora social desde el momento que salgo vestida de mi casa, como me dijo la heteronorma, que no debería de hacerlo. En ese momento te conviertes en una luchadora social, porque estás transgrediendo lo que te impusieron, ¿no? Y yo mi transición la hice a los 13 años. Estamos hablando de los años 70, así es que imagínate cómo me fui, pagué factura. Pero bueno, aquí seguimos y lo más importante es que seguimos visibilizando la parte digna de las mujeres trans, ¿no? De eso se trata. Cuéntanos del trabajo del Archivo Memoria Trans. Sí, soy cofundadora del Archivo de la Memoria Trans junto con Terry Holiday, César Jerónimo. Y bueno, para nosotros pensábamos que era así como muy necesario, porque en México hay archivos lésbicos, por ejemplo, Yamari Castro tiene uno muy bueno, y también mi querido Juan Jacobo tiene un archivo gay, pero no había un archivo Memoria Trans. Entonces pensamos que era necesario empezar a visibilizar a las mujeres trans de estos años. Contar la historia. Por supuesto, porque pues la historia... No dejarla perder. Por supuesto, porque no se pueden volver a repetir las mismas atrocidades. Entonces, para que la gente entienda que no puede volver a suceder lo mismo, tiene que conocer el historial y tiene que saber quiénes, cómo, en qué momento, para que digan, está sucediendo lo mismo de que ya supimos, ya no hay que dejar que llegue otra vez esta falta de derechos humanos que nosotras tuvimos, porque nosotras en los 70s, en los 80s y en los 90s, pues fuimos las más vapuleadas por el sistema. Bueno, para terminar, te voy a dar unas palabras y me dices lo primero que te viene a la mente, ¿vale? Claro. Identidad. Justicia. Éxito.
Pues éxito. Pues hay que trabajarlo. Exitosa sí, porque llegué a los 63 años en este país, ¿no? Si ya lo demás, tu apariencia, tu cómo te construyes, tu deconstrucción para construirte, pues ya eso es otro trabajo. Felicidad. Estar en la sociedad integrada. Johan Fernández y la que cambie. Con Johan hablamos de justicia social y recorrimos lugares en la Ciudad de México donde es posible aterrizar el reconocimiento de este derecho y de otros asociados, como el derecho de labor de cuidados, la no criminalización de personas consumidoras de sustancia y el abordaje de estos problemas sociales con perspectiva de derechos, así como también la posibilidad de que las personas accedan a cuidados de salud para tratamientos como VIH, pruebas de detección de IETS, entre otras circunstancias. Pues cuéntanos un poquito, ¿qué entiendes por este concepto de justicia social comunitaria? Cuéntanos. Pues justo la justicia social, la justicia comunitaria la entendemos desde una perspectiva de entendernos como humanos, como seres humanos que tenemos sentimientos, contextos individuales, contextos particulares que nos atraviesan y nos generan un contexto que es nuestra propia historia, ¿no? Y que necesita ser analizada para poder entender qué es lo que nos atraviesa y cómo poder alcanzar este estado de bienestar. Mira, Sistema Público de Cuidado, Derecho Constitucional a favor de las mujeres en la Ciudad de México. Sí. Y comentaba justamente que me parecía bastante impresionante que como derecho humano estuviera reconocido en un ámbito local, en un ámbito constitucional local. Sí. Y ahorita que me cuentas tú, pues me da toda la idea. Y cuéntanos más de este Sistema Público de Cuidados. Sí, no, pues por ejemplo aquí en Iztapalapa se creó un programa que se llamaba Sistema Público de Cuidados, donde las personas que son cuidadas, el cuidador recibe un apoyo económico. ¿Por qué? Porque la persona que cuida al enfermo, a la enferma, al enferme, pues dedica su vida en llevarlo al doctor, en darle de comer, en administrarle medicamentos, en todos estos necesidades que se les da a la persona que lo requiere, ¿no? Entonces se le reconoce de una forma económica. Aquí se les daba un apoyo económico de manera mensual a las personas cuidadoras y a las personas que cuidaban. Igual en las utopías, por ejemplo, se les brindaban espacios del spa, de la natación, de todos los servicios. ¿Para qué? Para apapacharlas un poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que cuidan son mujeres. Son mujeres que tienen que trabajar, que tienen que cuidar a sus hijos, hijas, hijas, y también a la vez tienen que cuidar a su padre que está enfermo, ¿no? A su madre que está enferma. Es bastante interesante porque la constitucionalización de los derechos en el ámbito local lo que permite pues son dos cosas: que esto sea exigible por las propias personas, que esto no desaparezca, y que el día de mañana puedan ser esas mismas personas las que los quieran incorporar a su ámbito de vida. Y hace rato que estábamos por ahí, pues sí me pareció bastante sorprendente ver no solo esto como un derecho constitucional que está ahora en la norma del ámbito local de la Ciudad de México, sino que está materializado en todos los aspectos de vida de las personas. Kenia Cuevas y la tipificación del transfeminicidio en la Ciudad de México. De la mano de Kenia, gran activista y luchadora social, recorrimos cuál ha sido su experiencia y su propia vivencia personal para el reconocimiento y la tipificación de un delito tan grave como el transfeminicidio en la Ciudad de México. Desde tu perspectiva de la lucha social, ¿cuáles serían para ti grandes defectos de la justicia mexicana? Híjoles, creo que uno de los grandes defectos que tenemos en México es la corrupción, ¿no? La corrupción y la discriminación que se ejerce bajo ciertos estereotipos cuando las personas viven cualquier condición de vulnerabilidad. Por ello, para mí, esas son las dos herramientas más fundamentales para que la justicia no se dé en México, ¿no? Pero, sin embargo, hemos hecho políticas públicas, hemos hecho mucha incidencia precisamente para garantizar, pues al menos que empiece a haber estos pinillos de justicia, ¿no? Este julio del 2024, pues se aprobó la ley de transfeminicidios, que es una lucha que desde hace 8 años emprendí en esta misma calle. Aquí mataron a Paola, y bueno, pues creo que a 8 años, hoy estamos celebrando el inicio de la justicia, ¿no? No quiero decir que ahora ya teniendo una ley, pues ya va a ser todo de color de rosas, porque no es así. Sin embargo, ya nos da los lineamientos penales precisamente para garantizar la identidad de género de las personas, pero también reconocer a las familias sociales, que eso es muy importante. Algo que en la historia de México no se reconocía, ¿no? Pues creo que hemos avanzado legislativamente y ahora nos toca, desde los activismos, seguir trabajando para que esto sea una realidad en todas las fiscalías del país.
Me encanta esta postura porque siempre he dicho que en realidad la construcción real de la justicia es un trabajo en equipo. Y entonces es un trabajo en equipo pues de todos los poderes legislativos, de la sociedad civil, de quienes hacen activismo. Aquí no hay colores, aquí no hay partidos, es un trabajo que se tiene que construir en equipo. Y siempre he mirado mucho tu trabajo desde el activismo y ahora todo lo que se logra incluso de las vías institucionales para meterlo como una ley. Como dices, todavía habrá que ver lo que sigue, ¿no? Las fiscalías que las apliquen bien, que se investigue bien, que se sancione bien. Salma Luébano, entre la política y el activismo. De la mano de Salma exploramos cuál ha sido su camino como activista, pero también como política, en el reconocimiento de las personas con identidades de género no normativas y la lucha que ha tenido desde hace varios años para el reconocimiento de la identidad de las personas. Siempre te he admirado mucho, te lo he dicho, porque tienes una visión muy equilibrada como de la lucha por los derechos, tanto de la perspectiva social, porque has sido lo suficiente disruptiva, combativa, para luchar por los espacios, pero también has explorado las vías institucionales para abrir los espacios a través de recursos, de lo que se requiera, del uso del derecho, de las instituciones, tanto como diputada, como litigante y en toda esta cadena que llevaste, por ejemplo, en las cuotas arcoíris. ¿Cómo vives este equilibrio entre ser luchadora social y buscar las vías institucionales? ¿Qué impresión te causa? Mira, como mujer trans, las mujeres trans siempre vivimos en esa lucha día a día, en esa resistencia, en esa resiliencia, en ese no, no y no. Entonces, esto nos ha formado a las mujeres trans como mujeres guerreras, mujeres fuertes, mujeres luchadoras, mujeres que no nos rendimos a la primera y que no nos quedamos calladas. Pues es parte de esa lucha, ese ADN, como siempre le refiero, ese ADN que llevamos, que llevo. Y bueno, pues cuando estuve como legisladora, se me señaló muchas veces diciéndome que ya dejara de comportarme como activista. Y dije, ¿cómo? Pues si llegué por mi lucha y eso lo llevo en el ADN, entonces jamás. Entonces eso me ha acompañado y me acompañará siempre en todos los espacios que esté, y decirles que esa esencia no debemos dejarla nunca en nuestra esencia. En mi caso muy personal, que me ha permitido llegar, que me está permitiendo continuar, y ahí seguimos, seguiremos. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque a veces cuando uno está también desde la parte institucional, por ejemplo como magistrado, ¿no? Muchas veces puede cuestionar si uno está diciendo de más o si está... Pero pues yo creo que es parte de visibilizar, ¿no? También nos corresponde cuando llegamos a ciertos cargos, una responsabilidad social de hablar por las personas que no pueden hacerlo y justamente de seguir abriendo estos espacios como tú lo haces para las personas que no han podido llegar. Y esa parte te la admiro muchísimo. Y con estas grandes historias de vida y grandes personas y testimonios, cerramos nuestra primera temporada. Mi mayor agradecimiento a todas las personas que han seguido este programa, porque sin ustedes no sería posible seguirlo realizando y llegar a más personas. Al final de cuentas, la transformación y la reflexión social para generar una conciencia sobre los derechos constitucionales a los que tenemos derecho es una labor de todas las personas. Sigamos construyendo de la mano de todos ustedes un constitucionalismo empático donde cada historia sea escuchada y cada norma una promesa de dignidad. Los espero en la siguiente temporada. Mis mayores deseos y agradecimientos.